estudio y finalización, si es que podemos, de la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, estamos en el capítulo 5 y en el verso número 20. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso número 20. Estamos ahí. Para contextualizar, imagínense a un joven que está siendo preparado y que va a ser mandado para una iglesia. La congregación o la asamblea donde iba a ser mandado era para la de Éfeso. Este joven era neófito, no tenía mucha instrucción, y recuerden que no había manuales para las congregaciones. Es decir, aún hoy en día las congregaciones hacen sus propias reglas, las congregaciones hacen reglamentos internos, y para constituir personería jurídica los gobiernos piden reglamentación interna, pero no tiene nada que ver con lo que Dios realmente establece. Sin embargo, ni Jesús dio reglas para el establecimiento de las congregaciones. Creo que el que más ha hablado de esto es Pablo. Entonces Pablo va a entregar una congregación a un joven, y Pablo empieza a darle las instrucciones que, de su punto de vista y de Dios, podrían ser muy buenas para este joven dirija esta congregación. Yo diría que este es el manual para una congregación, para cualquier iglesia. No hay reglamentos, no hay nada, todo lo demás saldría sobrando. Un pastor me decía, nosotros tenemos reglamentos, y le digo yo, ¿y de qué me importa un reglamento humano si no es el de Dios? Yo debo ver el de Dios. Entonces lo más cercano a un reglamento de Dios serían las instrucciones que el apóstol Pablo dio a Timoteo para dirigir una congregación. No sé si esto iba a ser estándar para todas las congregaciones, pero él iba para una congregación en especial, que era Éfeso, y tenía características especiales, y por eso él menciona algunas particularidades para esa congregación. Ahora voy a mandar a este muchacho, a Timoteo, y qué instrucciones yo le voy a dar. Ahora Timoteo enfrente de una congregación, y yo ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Leer la Torá? ¿Voy a leer la Torá? ¿Qué días lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eran muchas preguntas que podían asaltar a Timoteo. ¿Cómo debo atender a esta gente? ¿Cómo voy a atender los problemas de todas estas personas? A veces nosotros nos volvemos como si fuera un misario el que tenemos aquí. Menos mal que la gente no nos busca por sus problemas que tiene, cada uno se rebusca como puede. Así es que no nos abaten a ninguno de nosotros con los problemas que tienen los demás. Cada uno se salva como puede. Sin embargo, en este momento era una congregación nueva, y iban a surgir, habían paganos, habían judíos, habían cristianos. Era una combinación cosmopolita, y tenían distintos pensamientos. Unos venían del politeísmo, otros venían del monoteísmo, pero dedicado a la ley, y era una congruencia de muchos pensamientos. Ahora un joven va a dirigir eso, y empieza a darle las instrucciones, y desde el capítulo 1 hemos visto a este capítulo 5 todas las instrucciones que Pablo dio a este joven. Instrucciones que nos podrían servir de mucho a nosotros, o de servir de perfil de la congregación. Podría ser esto, ¿verdad? Esto sería lo más cercano a lo real que Dios quisiera en una iglesia. Al contextualizar vemos que habla de esclavos. Hoy en día no hay esclavos, no podríamos como estar figuras de la viuda que mantener. Las iglesias no mantienen viudas. Me explico, esto sería descontextualizar esto. No existe esta figura, y si nos la llevamos de legalista y de cumplir lo que aquí dice, hay muchas cosas que no cumplimos. Como digo, no nos hacemos cargo de la viuda, no nos hacemos cargo de los pobres, ¿verdad? Los padres no dedican las vírgenes a la congregación. Hay muchas cosas de las que se dice aquí que no están en uso. Entonces debemos de con una mente muy abierta ver esto. Verso número 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos,
para que los demás tengan temor de pecar. En este verso aparece el propósito por el cual es la reprensión, por el cual es el problema de la reprensión. ¿Cuál es el propósito de la reprensión según este verso? Es que las personas no persistan en pecar. ¿Y de quién está hablando en este verso? De los líderes. ¿Qué significa con esto? Significa que los líderes no son infalibles. Los líderes iban a fallar, los líderes iban a pecar. Sin embargo, le dicen, cuando seas un líder, para que tú destituyas o aceptes el pecado de un líder, tiene que ser con 2 testigos. De lo contrario, pasa por alto eso. No significa que los líderes no pecan. Posiblemente el pecado de alguien no se note o no se vea. Al final Pablo dice, se va a notar. Y dice Pablo, si no vuelve, si el propósito de la exhortación es que el líder recapacite y vuelva. Pero no solo los líderes pecan todos los de la congregación, todos los de la asamblea pecan también, sí, todos pecan también. ¿Cuál sería el propósito de Pablo de ir destituyendo las personas? Bueno, en especial los líderes sí. Las demás personas, pues, en la congregación no creo que deban de ser destituidas. Pero un líder que está pecando o tiene un pecado público, como el que aparece en Corintios, que era de notoriedad, bueno, allí sí no tienen que admitir algo como esto. Sin embargo, esta persona se incorporó después, lo que implica que hizo caso a la reprensión que se hacía. Entonces este verso está hablando de que los que persisten en pecar, cuando dice persisten en pecar, significa que pecan. Pero la exhortación es que no pequen más. Es decir, son vulnerables los líderes como son vulnerables toda la congregación. Pero deben tener el cuidado más con los líderes de ser escogidos. En el verso 20 está diciendo a los que continúan en pecado, repréndelos. Dice ahí, en presencia de todos. Significa que ya primeramente él había hablado con ellos, pero como no hicieron caso, entonces dice, hazlo en público, para que esto sea. Si alguien no admite su pecado, si alguien no logra retroceder, entonces hazlo en público. Verso 21, te encargo solamente en la presencia de Dios y del Mesías Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Una de las características de la congregación de Éfeso es que había muchos ricos, y pareciera ser, hermanos, que para los ricos, para los bonitos, para las personas agradables, parece que los pecados más les parecen adorno que suciedad. Pero para el pobre, para el feo y para el que nos cae mal, cualquier pecado nos parece horroroso. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, no tiene que tener prejuicio. Mire, hermano, el hermano anda pecando, pero ese hermano da diezmos de $200, de $300, hermano. O sea, no habría que regañar a este hermano porque son $300, hermano. O sea que el pecado ahí habría que darle una curva ahí, ¿verdad? Un chambre para que no se mire. Hermano, el hermano. Los ricos tienen influencia, los bonitos tienen influencia, los feos todo cae mal. Un feo hace una cosa, todo cae mal. En las congregaciones pasa lo mismo. Hay gente muy agradable, pero le dice Pablo a Timoteo, no debe de haber ningún prejuicio cuando tú juzgues, debe ser igual para todos. No porque es rico, no porque es bonito, no porque es feo, tú debes de tener un juicio justo para cualquiera. Es decir, que la exhortación va a ser para todos, hasta para los líderes. Aquí no hay excepción. Aquí no hay que estamos violando un niño, o bueno, tapemos eso y que no se mira, ¿verdad? Cosas que salen ahora, pastores que le quitan la esposa a otro, cuestiones como esta, y que las queremos cubrir. Claro que no, claro que no. No debe de hacerse, no es correcto. Son pecados y hay que asumirlos y hay que decirlos.
a ninguno se le deben de cubrir estos pecados. Y cada uno debe de arrepentirse de estos pecados, porque nadie va a ser condenado por estos pecados, pero sí trae consecuencias. Y en este caso Timoteo le está diciendo, igual para todos deben de juzgar de forma correcta. La palabra quizás no es juzgar, no sé en esa traducción, pero que dice exhortar, porque el propósito de la exhortación es de animarle a dejar el pecado y de integrarse de nuevo, no de estar destituyendo en eso. No hagas nada con prejuicios ni tampoco con espíritu de parcialidad. No debe de haber parcialidad, es decir, debe de ser igual con todos. Y esto, hermano, en todos. Debe de ser en todos. Esto es difícil. Cuando hemos estudiado esta carta, es muy difícil. Y yo he dicho muchas veces que estas instrucciones eran el perfil ideal de la congregación que se quiere. El perfil ideal de la congregación que se quiere. Pablo le estaba diciendo a Timoteo cuál iba a ser el perfil ideal de la congregación. O sea, la congregación que cumpliera esto era la congregación excelente. El líder que cumpliera esto era un líder excelente. Ese era el perfil que se tenía, como el perfil que Dios quiere para nosotros. Hasta que todos crezcan, hasta que todos lleguen al conocimiento y a la estatura que dice de un varón perfecto. Todos están restados a eso, hermano. Pero dice, hermano, yo estoy descalificado. ¿Cuándo voy a llegar a la estatura del Mesías? Pero es que ese es el perfil ideal. Ese es el perfil ideal. Si se pudiera lograr, hermanos, cuando el Mesías venga, no tendría que haber transformación del cuerpo glorioso. Si se pudiera hacer en este cuerpo, ya usted fuera un santo. Si lo pudiera hacer, ya no necesita ser transformado, porque ya usted ya hubiera sido transformado con su conducta. Pero no es eso. Esto tampoco nos exime de no vigilar y de no guardarnos de las situaciones que no convienen. Es la batalla que nosotros tenemos. Esta es la guerra espiritual de la que se habla del creyente. Entonces Pablo no hubiera dicho ya, bueno, vístanse de la armadura. ¿Por qué Pablo dice que se vistan de la armadura? Es porque va a haber una batalla, ¿no? Vas a tener una batalla contra ti, una batalla contra tu esposa, tu esposo, una batalla contra tu familia, una batalla contra el vecino, una batalla en el trabajo. O sea, es una guerra espiritual que mantenerte puro y limpio sería muy difícil sin la ayuda del poder del Espíritu Santo. Pero ese es el ideal requerido y hacia donde debemos ir cada uno con su carrera. Verso 22. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. En la interpretación de este verso, en esa versión les cuesta más, pero en la interpretación de este verso, hay algunos que dicen, hermano, si un hermano está pecando, no le dé la mano porque te puede pasar el pecado. Hermano, si alguien te baña en una piscina y es pecador, no te metas porque te van a meter los pecados ahora también. Hermano, hoy en la feria, el pueblo no pase por la plaza porque usted va a llenar de pecado. Hermano, no compre yuca ni compre comida porque está lleno de pecados. No vaya a comer nada, hermano, de eso. No está hablando de eso. Recuerden que están dando instrucciones de un liderazgo y le dice, no imponga las manos. ¿Qué significa imponer las manos? En algunas congregaciones, imponer las manos creen que tienen una magia y un poder. Y yo impongo la mano. Al imponer manos, lo que podemos dejar a un hermano es más cochino como más microbio, pero no pasa nada. Imponer manos en el antiguo era una costumbre del Antiguo Testamento. Y recuerdan que cuando se iba a hacer un sacrificio por los pecados, el pecador que llevaba el cordero, ¿qué tenía que hacer? Poner la mano sobre quién, sobre el cordero. ¿Y qué le dejaba el cordero al imponer las manos? Le dejaba supuestamente la responsabilidad del pago de sus pecados. Y le decía, oiga, la congregación, todas mis cochinadas y mis pecados, en este momento yo se los paso a este corderito inocente. Y este va a ser degollado por mí. Eso es imponer manos.
se le ponía en mano a los reyes para decir, a partir de ahora, según la palabra de Yahvé, este va a ser el rey, y le ponía la mano. Pero no significa que al poner la mano, wow, se convertía y bajaba una luz y temblaba y miraba. No, nada que ver con eso. Esas son locuras que hacen algunas personas. Y el imponer manos no tiene nada que ver con eso. El imponer manos es que antes, hermano, en vez de dar un título, ¿qué pasa cuando nos investimos en una graduación? Y ahora pasa usted con la toga allí a recibir el título. Y hermano, si con todo respeto, si usted es bruto, aunque le pongan la toga y le den el título, usted cree, hoy que recibí el título me hice más inteligente. A partir de ahora soy doctor. No, hermano, si usted no aprendió durante los 3 años o 5 de su carrera, o 7, y no aprendió, no porque el día de la graduación llegue y no gradúe, en ese día solemne, usted ya se dijo. No, hermano, para nada. Ese es un acto nada más simbólico. Lo mismo era imponer manos. Es un acto simbólico para señalar a alguien por no haber un título, porque ellos no tenían título de pastor de ningún instituto teológico. No lo tenían. Entonces, ¿cómo voy a designar un líder? La forma de designar al líder era, pues, imponiéndole manos. Pero aquí hay una gran responsabilidad para los pastores, que no deben elegir líderes, ni deben elegir diáconos a la ligera. Nosotros hemos cometido muchos errores y creo que deberíamos de corregir algunos. Pero aquí dice de que el pastor se hace responsable de los pecados del otro. Es decir, de los errores que va a cometer el que ponga al frente o a quien le dé el privilegio. Algunas congregaciones sí son bien celosas en esto. Y no se trata de los títulos que tenga el tipo. El pastor debe de fijarse del crecimiento espiritual de la persona que va a elegir. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo no había hecho una mala elección, había elegido a Timoteo, pero parece que ya había habido una elección profética por Dios para Timoteo. Pero Pablo le recomienda a Timoteo que como él solo en esa congregación posiblemente no iba a llevar la carga él solo, que en algún momento iba a tener que elegir a algunos líderes, pero esos líderes que eligiera no lo tenía que hacer por ligereza. Porque si lo hacía con ligereza, entonces estaba compartiendo la responsabilidad por los pecados que cometiera ese que eligieron. Si se eligió mal un tesorero, si se eligió mal un diácono, el pastor es responsable de eso. Por eso el pastor, así como puede delegar, puede quitar estas elecciones, rectificando esta situación. Y un hermano por eso no debe enojarse. Simplemente son decisiones prudentes sobre estas situaciones que deben tomarse, ¿verdad? Es lo menos que le podría esperar de un pastor, porque no puede estar, hermano, ya usted ya no va a poder dar estudio. Todas las locuras que él te diga y las doctrinas insanas son tu responsabilidad. No puedes hacer ligeramente, solo por llenar un cupo ahí. No crees que esté inteligente, pues sí. Pero también lo espiritual tiene que ver lo espiritual. Yo no sé qué pesaría más en esta situación, pero acá tiene que tener cuidado de ver el don. Entonces no lo hagas con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecados. Ahí habla, guárdate puro. Esa palabra, la forma del lenguaje es esa, pero nadie es puro. El Señor lo dijo, no hay justo ni aún uno. Pero lo que estamos tratando aquí es de acercarnos lo más posible a lo ideal. Entonces le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, si vas a elegir a alguien que te ayude, que sea alguien, no te apures a eso, sino que sea alguien que sea correcto, que tenga el don y que sea llamado por Dios. Muchas congregaciones somos criticados por los líderes que tienen. Y quizás deba de sanearse eso realmente. Algunos son celosos y algunos no calificáramos para líderes. Y pensándolo bien con las instrucciones que está dando, recuérdense que a Pablo le han dado muchas instrucciones, vienen dando instrucciones para los ancianos,
¿Recuerdan las instrucciones para los ancianos? No dado al vicio, que no sea pendenciero, que sea hospitalario, que comparta, que sea marido de una sola mujer. Algunos que estamos divorciados supuestamente no deberíamos de tener cargos, porque eso da lugar a que la gente critique. Entiende que sea marido de una sola mujer, entiende que nunca haya tenido otro matrimonio de solo uno. Pero otros entienden que lo que está diciendo es que no tenga dos al mismo tiempo. Es decir, que sea marido de una sola mujer, porque en ese entonces tenía dos o tres. Entonces está diciendo que tenga solo uno. Pero sea cualquiera la interpretación, lo cierto es que el líder, entre menos manchas tenga, sería mejor. Eso sería lo mejor. Entre menos manchas tenga, sería lo mejor. Y posiblemente una hermanita puede criticar y tenga razón. Se hace por los neófitos. Imagínate que alguien diga, ¿y ese hermano cómo está ahí? Si ha tenido dos mujeres, se ha divorciado. Entonces posiblemente eso incomode a alguno de la congregación, o posiblemente incomode a alguien de afuera. Entonces lo más prudente es que un hermano así no estuviera al frente. Entonces a Timoteo le están diciendo, no seas ligero para elegir gente. Ten cuidado. Nosotros en la gracia pues hemos crecido y hemos madurado, pero también nos han dicho que si un hermano tiene problemas con alguna conducta o tierno, pues uno debe de alguna medida comprender y renunciar a eso por ese hermano. Si tengo un tamal y es de velorio y un hermano traga huevo porque me voy a poner un tamal de velorio, pues no lo como para que el hermano no es que no me vaya a matar, pero ¿qué voy a hacer? Entonces nosotros francamente podríamos escuchar opiniones de ustedes y de Dios, inclusive si estas son las instrucciones de Dios, pues las interpretaciones que estamos dando acá ya fueron dadas por la anciana. Ahora le está diciendo, no debes elegir a cualquiera, debes de tener cuidado y no elegirlo porque vas a participar de los errores de esa persona. No quiere decir, como interpretan otros versos, otros, que usted saluda a un divorciado, ya le pagaron los pecados. Si usted es amigo de alguien que es borracho, pues ya le pasó, ya contaminó. Algunos piensan eso. Ya el Mesías nos dijo a nosotros que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de adentro. Es decir, lo que te contamina es tu propia conciencia, tu propia mente es lo que te contamina. Entonces, si le pedimos al Espíritu Santo que nos revele su palabra en estos puntos y en esta carta a Timoteo, en este perfil ideal que nos han dado, muchas congregaciones deberíamos de revisarnos, rectificar y tomar en cuenta y contextualizar lo que acá se está diciendo, porque serían las instrucciones más puras que una congregación podría observar. Lo demás, los reglamentos que inventen las congregaciones o los hombres, eso sería ridículo, pero esto sí son instrucciones netas de un apóstol que ha sido aprobado por Dios, ¿verdad? Sin embargo, como digo, hay que contextualizar algunas cosas. Hermano, vamos a cumplir eso al pie de la letra. Sí, hermano. Entonces, hermana, de ahora en adelante nos va a ayudar con $20. No, ¿por qué, hermano? Porque tenemos un par de viudas que hay que mantenernos. Hay que mantenerlas, porque si va al pie de la letra, aquí dicen también que hay que agarrar a las viudas y mantenerlas. Entonces, va a pasar un par de viudas aquí orando, estudiando la Biblia, haciendo la limpieza, ahora que acá. Y como usted está hablando que debamos legales, entonces de ahora en adelante multémonos todos con $20 para que haya de dónde mantenerlo. Sería lo correcto también. O decir lo que tienen hijas solteras, vengo yo aquí traigo mis hijas y las dedico para el Señor. O sea, no podemos ser como la culebra, hermano. Ah, hermano, ese hermano hay que señalarle por qué ha cometido ese pecado. Pero, y lo demás de la palabra que dice aquí, las viejas chambronas, eso no lo vamos a tomar en cuenta. O sea, me explico, tendríamos que ver toda la carta como lo que hemos visto y cada uno agarrar lo que le corresponde. Pero no que hacer énfasis en unas cosas y en otras no. También vamos a echarnos el traguito por la cuestión del estómago, porque a Timoteo se le dio que le echaran un traguito de vez en cuando. Entonces, como esta es palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios, entonces traigan la botella y le damos también, ¿verdad? Para que no nos enfermemos, nos echamos unos traguitos de vino. ¿Les parece? Porque sería lo correcto si vamos a agarrar letra por letra, ¿no es cierto, hermano? Entonces, si vamos a contextualizar
pues que el Espíritu Santo nos ayude y que se tomen las decisiones que se deben de tomar. O rectificar, porque no vamos a estar enseñando solo para oír, vamos a enseñar para rectificar. Y si esto es verdad, pues habría que preguntar a la congregación si la congregación está incómoda, ¿ya?, con la forma en que se lleva, pues si hay algo que corregir en esta discusión. Dice entonces, en el verso 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hay un hermano enfermito y desvalido, hermano, échese su vinito ahí, ¿verdad? Un vinito ahí muy sabroso, ¿verdad? Añejo, no sé de cuál le gusta a usted, para vitalizarse antes del almuerzo o después del almuerzo. Hay tinto, hay blanco, ¿verdad? Y son tres: el vino blanco, vino tinto, ¿y cuál es el otro? Son tres clases de vino: tinto, vino, son tres. Y según yo no sé mucho del protocolo porque no tengo dinero, pero los que tienen dinero creo que uno es para cuando comes carne roja, otro es para cuando comes carne menos y otro es como un aperitivo antes. Pero me enseñaron que los tres tienen un propósito, no es de solo tragar, sino que cada uno tiene un propósito según nos pide. Y uno que a veces quiere aparentar, deme un vino, que hace el ridículo pidiendo cualquiera, ni sabe cuál es apropiado para eso. Ellos sirven uno apropiado. Si le da carne roja, creo que le da un vino que le va a ayudar a digerir esa carne, ¿verdad? Y hay uno que es de aperitivo, como el chilito, para que le dé sazón nada más a la comida. Bueno, ese verso me gusta, hermano, y ese lo voy a cumplir. Ese sí lo voy a cumplir, hermano, al pie de la letra, ¿verdad? Bueno, que el Espíritu Santo te revele y tú sabrás eso allí como es. Entonces, y dice, por causa 24, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otro su pecado lo sigue. Es decir, posiblemente, Timoteo, tú estás viendo un líder que te parece muy apropiado porque sus pecados no le son evidentes. Pero al final, si tú lo eliges y no tienes paciencia y no pides discernimiento, esos pecados van a seguir ese hombre y van a afectar a la congregación. Es lo que es el consejo que le estaba dando a Timoteo. Aunque los pecados no se le vean, cálmate antes de decidir a alguien. Hay otro hermano que los pecados pues, en las trajas que le miran, o le miran a todas luces, de la como ese que estaba en Corintio, que tenía la mujer del papá, y todos sabían, y llegaba a la congregación, era evidente. Pero hay otros pecados que no es evidente. Entonces la recomendación para Timoteo es, ¿sabes qué? Ten paciencia para elegir y elígelo de la forma apropiada. Eso nos enseña ese verso número 24. Que tengamos cuidado con eso. Y eso el pastor, es decir, el anciano, el que va a delegar, ni siquiera debe de hacerlo una asamblea, ni siquiera debe de hacerlo una comisión, ni siquiera una junta directiva. Según esto, es el pastor, es el anciano que decide quiénes van a ser diáconos y quiénes van a ser los líderes. Quien los elige es el anciano. Si usted ve aquí, no hay ninguna directiva, no hay ninguna asamblea. Y nosotros hemos cometido esos errores. En asamblea decidimos quiénes son los ancianos o quiénes van a hacer eso. Y aquí no dice eso. Aquí lo que dice es que el pastor o el que está al frente, porque tan delicado es que al que elija, dice que hasta va a compartir los errores de ese y puede afectar. Entonces, según esto, Pablo está responsabilizando totalmente al pastor por una congregación, no a la junta directiva ni a la asamblea. Aquí quien va a dar cuenta de la congregación es el pastor o el anciano. Aquí no hay cuenta de hoja de andar buscando a otro lado. Entonces, pero que el pastor es contratado, mira, podrá ser contratado para el sueldo, pero dentro de las funciones que Dios le delega es esta, y no se la delega a la congregación. Ahora, si el pastor estuviera cometiendo esto, entonces la congregación tendría que tomar algunas acciones porque también lo pueden hacer, ¿verdad? También lo pueden hacer. Pero aquí, si tú ves, porque nos gusta señalar algunos versos que nos encantan, pero hay otros versos que no los quisiéramos hacer. Entonces, si tú ves, en el verso 24 nos enseña eso,
que tengan cuidado y paciencia para elegir. 25. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son se pueden ocultar. Aquí dice de que hay cosas que están a la vista y otras cosas que no están a la vista. Por eso debe ser muy sabio el anciano de una congregación, más que estar viendo dinero, más que estar viendo chambre, debe estar en constante oración y meditación con el Todopoderoso para tomar las decisiones más apropiadas con respecto a eso. Capítulo número 6, verso 1. Todos los que están bajo yugo. Pasamos a otro tema. Dejamos las elecciones ya, dejamos toda la mayordomía de la congregación y ahora pasamos a un punto distinto. En esta miscelánea está tratando Pablo de darle las mayores instrucciones a Timoteo para dirigir esa congregación. Ahora dejamos lo de los ancianos, de las ancianas, de las viudas, de las vírgenes, ya se recibió instrucción de todo esto. Ahora termina con esto y ahora pasamos en el capítulo 6 a ver, quizás podríamos decir cómo servir a los superiores, al servicio. Por eso digo que debemos de contextualizar. Mira el capítulo número 6, verso 1. Todos los que están bajo yugo como esclavos. Ahora, perdónenme hermano, ¿quién dice los comunistas que fue el primer guerrillero y el primer revolucionario? ¿Quiénes dicen ellos que fue? Dicen que fue Yeshua el Mesías. Pero si tú ves aquí, él ya había muerto y había sido liberado de esclavo. No. Y Pablo habla de los esclavos como algo escandaloso. Dios mío, libérense, vayamos a la revolución. No. Es más, Pablo le va a recomendar a Timoteo las regulaciones de cómo deben de llevarse estas castas, estas clases. Y fíjate bien que dice yugo y dice esclavo. ¿Qué te parece en esa palabra? En esa versión siempre dice esclavo. No sé si dice yugo también. Dice yugo, esclavos. Y dice yugo, ¿no dice yugo? No, ¿verdad? Aparece amos. ¿Y quién es el amo? El amo es el patrón de un esclavo, ¿verdad? Esa palabra ni la usamos hoy. Nos pudieran meter presos por eso, inclusive. Hoy han exagerado tanto las palabras. Con mi esposa, bueno, yo me estaba riendo y le digo a mi esposa, como nos va reprimiendo tanto, maricón es pecado de Dios. Y yo dijera esta palabra en Honduras, maricón, o algo, me meten preso. Y en Estados Unidos también. Aquí, pues, como no, me van a morir también, pero maricón, ya ofendí. Pero yo no sé por qué ofendo si ellos hacen alarde de ser maricones. Si tú le preguntas, ¿quién eres tú? Estrellita le llamo yo. Hasta le cambian el nombre. Pero cuando le dije, sos maricón, ya lo ofendiste. Bueno, no entiendo. No logro, en mi ignorancia, no logro entender eso. Porque ellos no quieren aceptar el nombre de hombre. Pero si le di maricón, lo ofendé. No entiendo. Y no sé qué presidente es uno de estos días. No me acuerdo de dónde estaba viendo las noticias. ¿Qué le estaba cambiando el nombre a un maricón? Le estoy diciendo hombre, poniéndole mujer. Yo no sé si es una aberración civil. Pero en todo caso. Ahora, yugo. ¿A quién le ponen el yugo? A los bueyes. ¿Y quién es un esclavo? Esa palabra esclavo fue un pleito de liberación de esclavos. Pero ¿se escandaliza Pablo? No. Veamos lo que dice Pablo en el Señor. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo respeto. Yo soy creyente y he sido liberado. Usted no me va a mandar. Perdón. Mire, yo soy creyente y como creyente usted no es mi jefe. Hoy hay un profesor que yo, como estoy en una comunidad que tienen la lengua de camaleón, yo antes decía lengua de perro, pero la lengua de camaleón es más larga. Yo creí que la de perro era la más larga, pero la de camaleón era más larga. Viendo yo un canal la del camaleón es capaz de llegar a esa cámara y agarra un insecto y se lo trae, enrollado. Bueno,
Estoy en una comunidad que y es que como que salen a cazar cada día, a ver un chambre para hacerlo. Entonces, ese tipo de personas, yo tengo un maestro que trabaja ahí. Entonces, por esos chambres, yo decidí sabiamente no hablar verbalmente con los profesores, es decir, con los subalternos. Todas las órdenes las paso por escrito y uso la circular como instrumento para eso. Porque si yo los reúno, son unos placeres. Ahí se me hace peor que la asamblea libre. Entonces, no les comunico, me evito problemas, disgustos y todo, y lo hago mediante una circular. Entonces hay un profesor que trabaja ahí, y entonces le da la circular. ¿Y quién manda esta circular? ¿El Ministerio de Educación? No, su jefe. Yo no tengo jefe. Bueno, y el que le firma para que le paguen. Porque a él le gusta cobrar, ¿verdad? Y reconoce jefe solo cuando lo ocupa. Entonces, el que le firma para que le paguen, le digo, no, a mí nadie me manda. A mí nadie me manda. Hay gente que tiene problemas con la autoridad. Un creyente tendría que tener problemas con la autoridad. ¿Cuál es el consejo que le está dando Pablo a Timoteo que le dé a los esclavos? Porque puede llegar un esclavo. Mire, hermano Jorge, el hermano Beto, yo trabajo para el hermano Beto, dirá que turbio es. Y es hermano mío. Me chupa la sangre, no es nada un vampiro, me chupa la sangre. A las 6 de la mañana me quiere en el camión, no me da ni agua, me anda todo el día boleado, a las 6 de la tarde no me suelta. Esos problemas los va a tener Timoteo, porque había ricos, había amos que estaban contratando a los otros y eran hermanos como creyentes. Y estos sinvergüenzas eran como los de Corintios, que eran ricos y eran tan sinvergüenzas que no le pagaban el sueldo a los hermanitos que trabajaban para ellos. Por algo eran ricos, ¿verdad? Es que son pocos los ricos que son honrados, sino que por sinvergüenzas de aquellos ricos. Entonces le está diciendo a Timoteo, mira papito, ahí en la congregación vos vas a tener amos y vas a tener esclavos. Y no le dicen, los amos, ponelos aparte. Y los esclavos, la chuma, ponelos aparte. No, ni nada. En Cristo, aquí, todos son uno. Pero eso sí, a la chuma ni vos le das poder, son peor que los amos. No es peor cosa que un niño enganchado. Son más malos. Mira, si vos pones un caporal, el patrón es menos severo que el caporal que le pones de los mismos indígenas. Tienes que decir a matar. Bueno, en Estados Unidos, quienes odian más a los inmigrantes son los inmigrantes que ya son residentes. Esos son los más turbios. Entonces le está dando la recomendación a Timoteo. ¿Sabes qué, papito? Ahí vas a tener amos y vas a tener que son hermanos. Pero les voy a dar la siguiente instrucción. Esto solo porque son hermanos, aquel sigue siendo el amo. Le quitó el poder. Pablo le dijo a Timoteo que le quitara el poder porque era hermano. Hermano Beto, ahora que usted ya no es mi patrón, es mi hermano. Así que ahora no me moleste mucho. No, miren, leen el verso como dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. No le iban a faltar respeto. ¿Y cuál es el gran problema ahora? Que cuando un jefe es creyente, los creyentes son más sinvergüenzas que los impíos para trabajar para este creyente. ¿No es cierto? Llegan más tarde. Y como es mi hermano, no se matan, no si es mi hermano. En Cristo Jesús al pastor le voy a decir si me llega. No. La recomendación era, ya sabía lo que iba a pasar. Sigue siendo tu amo, aunque en la iglesia son creyentes y son hermanos, pero tu posición laboral sigue siendo de un empleado del segundo. Y de tener que darle doble honor. Antes, o sea, hoy está más jodido, porque antes, con mi pío, murmuraba de él y si es posible no había trabajo. Pero ahora, como creyente, tenés que darle doble, es decir, no lo debes de defraudar, porque es tu hermano. Hijo, a los derechos humanos, a decir, yo no quiero un Cristo de eso. Los derechos humanos abortarían una orden como esta. No, hombre, hermano, revolucionémonos, hermano, levantémonos. ¿Cómo es posible que le digan que agachen más la cabeza a los hermanos? Pero esta es la posición correcta del creyente. Pero hermano, que le pagan alto, ¿verdad? Que mire, hermano, hermano, presente su renuncia y dele gracias a su patrón. Patrón, me voy. Muchas gracias porque yo le entrego.
Yo no me quiero ir aquí a la fuerza. No, algunos, los sindicatos los hacen porque quieren que los patrones a la fuerza hagan lo que ellos quieren. Si a usted no le gusta el empleo, busque otro. Busque otro. Esto es bíblico, hermano. Por eso yo no sé por qué andan unos hermanos que, y hemos aclarado aquí, que no concuerdan con su posición. No concuerdan. Miren, un día de esta estuve en una reunión y yo tengo todos mis compañeros, casi el 90% de mis compañeros en mi trabajo son izquierdistas. Entonces yo tenía una reunión y llego a la escuela de uno de estos y estaba estos israelitas fascistas, alumnos, ustedes los deben de odiar, nosotros debemos a ese Israel, son unos asesinos. ¿Sí? Así, hablándole a los alumnos. Y le digo yo, no seas tan ignorante. Antes de hablar, deberías de saber vos de las etnias israelitas, saber vos de las etnias, de dónde duelen ellos. No, pero mirá, no. Saber de las etnias, pues, saber cuál es el problema de ellos. ¿Y vos qué tenés que ver con Palestina? No, pero vas a venir aquí a dar una masacre. Vos solo porque oías tus líderes que hablan eso. Bueno, y hablando de eso, ahí va una comisión del Salvador a Palestina y le digo uno, ¿por qué no van a mexicanos? ¿Por qué no van a la Corucha a ver cómo está ahí la mano para arreglarlo? ¿Por qué no van ahí? A Palestina van. Y aquí suficientes problemas de tantos muertos que hay y nadie habla de masacre, nadie habla de nada. Es el ridículo que estamos haciendo. Entonces, y le digo otro, si tú crees en Dios, no puedes estar hablando en contra de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Estás cruzado por no entender o andar ignorando. Porque alguien que dice que cree en Dios y adora a Dios tiene que amar a tu pueblo de Israel. Amén. Alguien que esté contra él. Pero la izquierda, y por eso hay hermanos creyentes de izquierda que apoyan ese partido, que ahorita va a apoyar a Palestina en Israel, a pronunciar y a decirle a Israel asesino. Entonces uno puede ver que un creyente que esté en un lugar contradictoriamente diciendo que adora a Dios y odia a su pueblo, y está con los que odian a su pueblo. No lo sé. A nosotros nos toca designorar. La decisión la toma cada quien. Pero para nosotros, este es el problema. Es el pueblo de Dios. Y dice que a sus propios amos, dignos de nombre, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. O sea que no es para beneficio de aquel ni tuyo, sino que es a favor del Todopoderoso. Es decir, para que la gente te mire con favor a ti. La idea es que te vea como alguien diferente, como alguien especial. Y nosotros, hermanos, con qué vergüenza, cómo nos comportamos. Yo cuando miro esto y miro de atrás, qué vergüenza. ¿Cómo cometemos errores garrafales nosotros? Yo estoy aprendiendo a amarrarme la lengua. Bueno, estoy pensando seriamente en algunas decisiones que quiero tomar, pero en todo caso, hermano, es mejor callar y dejar que Dios decida las cosas. Y fíjate que aquí dice, para que la doctrina no sea blasfemada. Mira tu conducta, qué importante tiene que ser en esto. Y por eso es que, hermano, yo cada vez me convenzo que si no fuera por gracia, yo creo que no cabríamos nosotros en el reino de los cielos. Verso número 2. Y ahora vamos con nosotros. Y los que tienen amos que son creyentes, no le falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados. Los que se benefician de su servicio, enseña y predica estos principios. Son principios que le estaba dando a Pablo. Yo trabajo en la compañía de un hermano creyente. No, hombre, no voy a trabajar, es mi hermano. En la iglesia nos vemos, ahí vamos. No, hermano. Aunque ya hay creyentes que díganle que estoy enfermo. Bueno, hoy nos reíamos porque yo a veces, como yo soy un poco despistado, y va a sonar el teléfono y le digo a la secretaria, contésteme el teléfono. Y me dice la secretaria, son los bancos. ¿Y qué pues? No, es que fíjate que
Son los bancos para cobrar y cuando yo lo levanto y llamo a la proveedora, dígale que no estoy, dígale que no estoy, ¿para qué lo contesta? Y yo, déjelo, le digo, quiero. Bueno, yo, ring, y va a ganar el teléfono. Y no les gusta que los llamen, que no tengan deuda. Y para que dieron el número del trabajo. Entonces perdemos mucho tiempo contestando. Y yo como no me puedo los números y ella los puede, no los mira, el banco necesito contestar. Si no me avisa, le contesto, y cuando contesto, entonces ella me pide ahí. No debemos de abusar porque somos creyentes de los jefes que son creyentes. Y dice que es creyente, turbio. Vengo tarde y me das cuenta. ¿Ah? Allá el hermano le diga al pastor, tope a él, no des cuenta. No nos deja estar tomando café aquí para no trabajar. O sea, ese es un problema. Y mira lo que la Biblia dice, pero ¿cómo le interpretan ellos? Y es posible que tiene ignorante a uno, lo achican. Los turbios, ya es creyente. Pero ¿qué dice la Biblia? Pues es al revés, vos sos el turbio, porque siendo creyente deberías de servirme mejor. Es decir, no deberías defraudar. Eso es lo que dice la palabra, o no. Porque mire cómo termina diciendo el verso, dice, enseña y predica, ¿esto qué? Hermano. Eso es lo que dice. No dice revoluciones, hermano. No se deje explotar, hermano. Vamos a la liberación, hermano. Vencer o morir. El pueblo unido. No, hermano, no dice eso. El Señor nunca te revolucionó. Pagó los impuestos, hizo lo que tuvo que hacer. Él nunca estuvo peleando con nadie. Por eso. Así es que no sé de dónde sacan esas ideas. Pero aquí está bien claro eso. Hermano, esta es la forma. A mí no me gusta lo que está diciendo, hermano, es que yo no lo digo. La palabra lo está diciendo. Y se lo estaban diciendo a Timoteo porque Timoteo iba a administrar una congregación. Y en la congregación iba a pasar todos estos problemas. Bien difícil. No puede buscar uno, qué bonito que nosotros nos buscáramos entre nosotros mismos. Queremos un viaje solo al hermano Beto. Queremos ir a comprar una tienda solo a lo de los creyentes. Qué bonito fuera. Pero a veces los comentarios no van los feos. No, pero si el hermano es más justo que los otros. El hermano me vende más caro. El hermano me cobra el doble. No, hermano. Aquel impío me vende más barato. Hasta me fío. Y mi hermana no me fío. O sea, el problema es que Timoteo se iba a enfrentar a estos problemas. Y como pastor le iban a ayudar, porque en ese tiempo sí respetaban al pastor. Y sí respetaban al anciano. Era como el juez del pueblo. Es más, hoy en día, todavía, se llaman rabinos. Los rabinos son los que deciden las cosas de los judíos. Ellos no van a donde los jueces. Ellos no van a dar. El pueblo de Dios busca para casarse, para resolver problemas y todo al rabino. Y el rabino es el maestro de los judíos. Ahora, para la congregación serían los ancianos. Y por eso dice, ustedes quieren haciendo de los jueces. Aquí tienen que resolver todo. Pero como al pastor lo miran como nada, al anciano lo miran como nada. Quizás porque no lo hemos elegido bien. No lo sé. Pero la recomendación era que el pueblo de Dios iba a juzgar al pueblo de Dios. Ningún impío tenía que estar juzgando al pueblo de Dios. Si tenían problemas, aquí los tenían que resolver. Pero esa confianza y esa madurez, tal vez no hemos llegado a alguna congregación. Y si seguimos siendo egoístas, tal vez no tenemos dos mujeres, tal vez no tienen dos hombres, tal vez no tienen, pero tienen codicia, rencor, orgullo, vanidad, soberbia. Y siguen existiendo en la iglesia. A veces hipócritamente el pecado visible lo juzgamos, pero el que no vemos, no lo juzgamos y a veces peor. Pero según esto, así no deberíamos llevar. Yo me quedé sorprendido. Con mi esposa una vez fuimos a un lugar que está en la frontera con ¿quién es? Con Guatemala, donde viven los menonitas. ¿A dónde fue? En la frontera. En Candelaria. Mira, vi un matrimonio ahí. Los que se iban a casar, evidentemente, eran miserables. Los que se iban a casar. Y yo, como mi esposa andaba trabajando en la alcaldía, y yo andaba de chofer, entonces yo me quedé viendo el matrimonio porque fue en la alcaldía y entraron. Y entonces cuando yo entré en la pareja, vi entrar la pareja capaces. Pero al rato, hermano,
veo entrar unos carrazos, veo entrar comida, veo una alegría en el rostro de aquella gente, ninguna indiferencia entre ellos, y a compartir. ¿Y estos quiénes son? Es una congregación de menonitas. No sabía yo que existían, en mi ignorancia. En Google puse menonitas. Y es una de las gente más felices de todo el mundo. Una de las gente que comparte las cosas y viven juntos. Hermano, se miraba qué alegría. Y así deberían de ser todas las iglesias cristianas. Así deberían de ser. ¿Me va a casar fulano? Armémosle el matrimonio, pues. Armémosle, yo traigo la tía, pues yo voy a matar el chumpe, voy a traer esta cosa, y acá. No. Bueno, que hoy casi tiene en mi país, pero un poco más disfrazado, y lo está practicando la iglesia católica. Hermano pastor, va a ser mi padrino de bebida, 40 cajas, pues. El hermano Beto va a ser mi padrino de transporte, una limusina para usar a la iglesia. Hermana, valen con bastante pollo, ya la hermana la voy a poner como padrina de panes. Bueno, yo no dije, ya me cayó el carro. No me viene ni bendición, sino que, o sea, yo no sé de dónde vino esta idea. Pero bueno, si fuera por amor, así fuera, tendría que ser. Sin embargo, no son así. Pero deberíamos de comportarnos así. Ese sería el deber ser. Sería el deber ser. Verso 4. Verso 4. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y mala sospecha. Hermanos, perdón, me pasé el verso 3, creo. Verso 3 voy a leer. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, me salté esto, pero le dice, ahora le dice Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Vas a tener hermanos sabiosos en la iglesia. Pero ya le había dicho él, que no tengan en poco tu juventud ni tu sabiduría, pero ahí vas a tener hermanos sabiosos. Es lo que está diciendo Timoteo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que no está incorrecto. Hay hermanos que no están predicando, pero están atrás murmurando lo que está predicando. Entonces, le digo, van a haber unos dentro de la iglesia que te van a contaminar la iglesia. Y estos tipos van a quererte agarrar. En un tiempo había gente que hablaba, ¿y usted qué opina de los ángeles? Y usted solo buscando discusiones estériles. Entonces, dice, ¿sabes qué? Vas a tener problemas con gente sabionda. Es más, y vas a correr el peligro que dentro de los hermanos salga uno con doctrinas que no son las que tienen que ver con la piedad, es decir, con la gracia. Con la gracia. Vas a tener hermanos ahí. Yo no creo que sea así. Yo no sé si ustedes han tenido discusiones, pero yo sí he tenido con una que se cree santísima, y esa que se cree santísima no acepta la gracia, hermanos, y de santísima no tiene nada. Porque un día de esto la reprendí. Y yo le digo, ¿sabes qué? Solo quiero decirte esto. Yo soy maduro, pero quiero decirte todo esto. Tú decís que nosotros somos pecadores y que vos santísimos. Sí. Pero tú tienes acuerdo con los impíos. Y eso no es condenado por Dios. ¿Cómo así? Hace poco íbamos a elegir a un profesor que los representara a ustedes. Y si vos eras cristiana, debías de votar por uno que fuera cristiano, ¿no es cierto? No, pues sí. ¿Y por quién votaste? Por el peor que ni cree en Dios y le diste tu voto. ¿Quién eres? Y hablaba con hermano, a veces nosotros no tenemos conciencia de nuestra doctrina y tomamos decisiones y andamos matrimoniados con los impíos y decimos que somos creyentes y haciendo locura. Tú en ningún momento, aunque seas el más rascuache de los creyentes, aunque seas el más rascuache, más inferior de los creyentes, pero entre un impío y un creyente, tenías que elegir un creyente.
Primeramente lo que de la familia. Primeramente lo que es la familia del Señor. ¿A dónde está la santísima? ¿Lo puede? No, ¿dónde está la santísima? Solo son fachadas. Pero ahora te van a preguntar a la gente que burla de los creyentes, de los pastores, se mofa y no creen en Dios. Habla con él. Y tú le diste tu voto a él. ¿Por molestar? ¿O porque te enojaste conmigo por la discusión que tuvimos de santidad? No lo sé. Pero eso no es de creyente. Ahora, ¿a quién decides tú? ¿A quién prefieres tú? Verso 4 completa la idea del verso 3 de alguien que tiene una doctrina distinta. Esta gente está envanecida y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y malos. Hay hermanos, hay gente que les gusta el pleito. Hay hermanos que miren, yo tenía este problema. Yo me la llevaba de, ¿cómo se llama esto? El término teológico para el apologético. Una gente apologética es que defiende la doctrina en base a todas las contradicciones que te dan. Pero yo entendí que hay que evitar vanas discusiones con gente necia y dejar que Dios, porque uno es bien celoso con la doctrina, pero la verdad es que le aprovecha el infierno, hermano, al que es necio, que le aprovecha el infierno. Son mi madre, porque uno quiere que ellos alcancen salvación, pero el problema es este. Entonces dice, produce pleitos, blasfemia. Y los psicólogos dicen que te alejes. Bueno, y la Biblia dice, hermano, los psicólogos repiten, pero la Biblia dice que te alejes de toda persona que tenga raíces. Ay, hermano, ya veo, hermano, y este gobierno, este pueblo, y esta solo como una regando. Gente amargada, aléjate de la gente amargada. Aleja. La Biblia dice, hay gente amargada en la iglesia, y en ese pasaje que está hablando que te aleje de gente amargada, ¿a dónde están esas gente amargada? En la iglesia. Y Pablo está diciendo, retírate de la gente amargada. Y la gente le pregunta, ¿y cómo está usted? Peor que ayer, un gran dolor, y los ves otro mes, y hoy cómo está, estamos para acá, no hay que pagar. Y los ves después de 6 meses y le volvés a preguntar, nunca te dicen, muy bien, ando bien, en nombre del Señor que me he levantado. Pero nunca, hay que amargar todo el tiempo, murmura palabra. Y son entre la iglesia. Pablo dice, aléjate de esa gente que tiene raíces y amargura. Ahora a Timoteo le están diciendo, ¿sabes qué? Aléjate de esos que andan queriendo discutir y envanecerse. Y termino con el verso 5. Y dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad, o sea, la religión, es un medio de ganar. Perdóname lo de la prosperidad. Perdónenme de la prosperidad. El siguiente verso tiene que ver creo que tiene que ver con el contentamiento de estar conforme con lo que tengo. Hay hermanos que si tiene una vaca, quiere 2. Si tiene 2, quiere 3. Y quiere 3, tiene 4. Y quiere 4, quiere 5. Y tiene 5, quiere 6. Y cuando acuerda, el Señor lo llama. Señor, pero si no hemos dado ninguna vaca, sí, pero ya te va. O sea, ¿se acuerdan de aquel que dice, alma, regocíjate, que estoy regalando? ¿Y qué le digo? Necio. Esta noche viene, ¿por qué? Yo recuerdo un hombre rico de aquí, y no se me olvidan sus palabras. No me olvidan sus palabras. Se rebuscó tanto, haciendo aquí, haciendo allá por hacer Cristo, que cuando vino a considerarse que ya tenía Cristo, me dice, platicando en la casa de él, allá en el centro del pueblo, en la segunda planta, platicando con él, me tocó el hombro y me dice, diera todo lo que tengo por tener un buen hijo. Trabajé demasiado y hoy lo que tengo no lo puedo disfrutar. Todo me hace daño. No puedo viajar. Todo me hace daño. La Biblia dice, y cada día. No, la Biblia no está contra que tú te superes. La Biblia está a que te mueras por estarte superando. La Biblia, la palabra de Dios dice que todos los que hablan
con cuestiones de dinero, de prosperidad, están perdidos. Mira, si tú combinas este verso 5 con el verso 3, el evangelio de la prosperidad cae completamente. Verso 3, el verso 3 cae completamente. Y le dice a Timoteo, aléjate de la gente. Aléjate de los que quieren prosperar. Aléjate de eso. No significa el que prospera porque Dios lo bendice. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que no va a haber ricos en la iglesia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que se mueren por ser ricos. Estamos hablando de eso. Que te arrancas la vida por ser rico. El Señor no quiere eso. Quiere que disfrutes lo que tienes en este momento. Y entonces a Timoteo, a este muchacho le dicen, vas a tener de este tipo de gente y van a tener falsa doctrina. Y van a querer enriquecerse. Aléjate de estas personas. Todo el que no vaya con la doctrina de la piedad, o sea, de la gracia, aléjate de él. Aléjate de él. Timoteo, vas a tener de esa gente en la congregación. Parece ser que esta carta, hermano, es una carta de instrucciones muy específica para poderte dirigir en la congregación. Creo que aquí está la respuesta para las doctrinas que quieras. Hermano, y la doctrina de la prosperidad. Lee 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 y verso 5 y mira que aprendes de ahí. Mira que aprendes. Mira que dice. Si allí dice que está bien que por la ganancia te rebusques, está correcto. Pero si ahí dice que no, yo creo que no debe ser. Bien, hermano, Dios nos ha instruido, pero de la instrucción a la obediencia, ese es el reto que llevamos. Esa es la guerra espiritual. De la instrucción a la obediencia, ¿verdad? Que es de lo que carecemos nosotros, de ser obedientes, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo nos ayude para que seamos obedientes y aprendamos. Esta es la forma en que te diriges en una congregación. Bueno, pastor, nos despide palabras de oración. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.